Buenas noches, para mí es un honor y un privilegio el poder estar en contacto aquí con ustedes para desarrollar un tema que es esencial para el éxito de cualquier departamento de auditoría interna a través de la red de conocimientos Auditur. Durante esta noche y la próxima media hora vamos a conversar sobre claves para la implementación efectiva de un enfoque de auditoría interna basado en riesgo. Cuando hablamos de poder desarrollar un enfoque de auditoría interna basado en riesgo, lo primero que deberíamos de establecer es ¿qué es el riesgo? El riesgo es cualquier evento que pueda afectar el logro de los objetivos de cualquier tipo de organización. Esta definición deja claramente establecido varios aspectos. El primero, que el riesgo comienza con la estrategia y los objetivos del negocio. Segundo, que el riesgo no es una puntuación única, sino una amplia gama de opciones posibles. También el riesgo tiene que ver con evitar que ocurran eventos negativos y garantizar que ocurran eventos positivos. Debemos de tener presente que el riesgo es inherente a la vida, que inmediatamente comenzamos cualquier tipo de actividad, estamos expuestos a que ocurran eventos que puedan afectar nuestros objetivos. Para cualquier departamento de auditoría interna, este tipo de concepto es esencial, debido a que las normas para la práctica profesional de auditoría interna exigen que el director de auditoría interna desarrolle un plan de auditoría interna basado en riesgo. Para poder desarrollar este plan de auditoría interna basado en riesgo, el director debe de tomar en consideración las prioridades estratégicas de la organización y las metas organizacionales. Ahora bien, cuando hablamos del requerimiento de desarrollar un plan de auditoría interna basado en riesgo, esto, sin lugar a dudas, produce un enorme estrés para cualquier director de auditoría interna, debido a que en muchas ocasiones el poder desarrollar este cambio de enfoque conlleva en sí mismo la aparición de un gran número de barreras, de obstáculos que no nos permiten transformar nuestro trabajo y convertir la gestión de riesgo en el epicentro de cada una de las tareas realizadas por la función de auditoría interna. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos impide cambiar? ¿Cuáles son las barreras que no permiten que un departamento de auditoría interna pueda desarrollar un enfoque efectivo? Entre estas barreras tenemos la falta de visión, de propósito y de una estrategia clara para el departamento, la falta de compromiso de los líderes. Cuando existen cambios constantes de prioridades en las funciones de auditoría interna, cuando los procedimientos establecidos apoyan el mantenimiento del status quo, cuando no se toma en consideración las necesidades y expectativas del cliente y la selección de los proyectos de auditoría interna que se van a realizar, se toman en consideración solamente la perspectiva de la función de auditoría interna. También, en muchas ocasiones no cambiamos nuestro enfoque porque no existe una voluntad real para modificar el trabajo, debido a que aparentemente hay una adversidad para tomar riesgos, cuando no existe una comprensión clara o adecuada de lo que representa realmente agregar valor para los clientes. Y en algunas ocasiones no podemos desarrollar un enfoque de auditoría interna basado en riesgo porque podrían existir conflictos con la segunda línea de defensa. Y en otras ocasiones, aunque intentamos cambiar, no hay un adecuado seguimiento a la modificación o transformación del enfoque. Por lo que lo primero que debemos de considerar, ¿cuál es la diferencia entre un plan de auditoría interna basado en riesgo y una simple lista
o detalles de auditoría interna que deseamos realizar para el próximo periodo, en el cual los trabajos solamente se incluyen debido a que la auditoría no se realizó el año anterior, porque fue una decisión del director de auditoría interna realizar este proyecto, o porque hace mucho tiempo que no realizamos este tipo de trabajo y no hacemos una selección de los proyectos a revisar, tomando en consideración la evaluación de riesgo a nivel de entidad, partiendo desde los objetivos de negocio y haciendo un enlace entre esta evaluación de riesgo a nivel de entidad y el universo auditable. Tenga presente que cuando planificamos, cuando queremos desarrollar un plan de auditoría anual, debemos de tomar en consideración que este plan anual debe de incluir las áreas de mayor riesgo. Pero para poder desarrollar este plan de manera efectiva, lo primero que debemos de tener en consideración es que debemos de consultar a la alta dirección y tener en consideración los objetivos del negocio, los riesgos que pueden afectar estos objetivos y los procesos claves de nuestra organización. Esto envuelve, para tener una perspectiva adecuada, el tomar en consideración las informaciones generadas sobre evaluación de riesgo de la gerencia. Y es crítico enlazar los riesgos más significativos de la organización con el universo de auditoría interna. Y esto lo podemos hacer a través de emplear un enfoque de factores de riesgo. Ahora bien, acabamos de expresar que es fundamental realizar un enlace entre la evaluación de riesgo a nivel de entidad y el universo auditable, por lo que se necesita definir qué es el universo de auditoría interna. El universo auditable, el universo de auditoría interna, lo representa el conjunto de unidades de negocio, procesos, subprocesos, divisiones que auditoría interna debe de cubrir en un periodo auditable. Es el detalle de los proyectos o asignaciones o tareas que usted debe de revisar. Ahora bien, luego que podamos seleccionar del universo de auditoría las áreas de mayor prioridad, debemos de presentarla tomando en consideración que las secciones del plan anual deben de incluir mínimamente un listado de los trabajos propuestos que auditoría interna desarrollará en los próximos 12 meses, especificando la naturaleza del trabajo, si es un proyecto de aseguramiento o un proyecto de consultoría. 2. Debemos de especificar la razón fundamental por la cual estamos desarrollando este proyecto o este trabajo en estos momentos. Y 3. Debemos de incluir los objetivos y el alcance de cada uno de los trabajos que han sido propuestos. La idea fundamental es desarrollar un grupo de tareas o asignaciones que tomen en consideración los riesgos más importantes que pueden afectar la organización. Es por esto que el resultado sería un conjunto de trabajos que por su alto riesgo o requerimiento normativo o de la alta dirección deberíamos de realizar todos los años. Estos serían trabajos recurrentes. Si el universo de auditoría interna se completara en un periodo de 3 años, tendríamos tareas o asignaciones, proyectos, los cuales serían de un riesgo medio que podríamos incluir en nuestro plan un año sí y un año no. Y para completar el universo auditable, tendríamos tareas que realizaríamos cada 3 años o cuando fuera necesario. Todo esto tomando en consideración la evaluación de riesgo a nivel de entidad que hemos desarrollado, la cual nos permitirá identificar de forma efectiva los riesgos que pueden afectar los objetivos claves del negocio
y enlazar estos riesgos con nuestro universo auditable. Y de esta forma, tener un documento que nos permita cubrir de forma efectiva y eficiente en un periodo de tiempo adecuado el universo de auditoría interna. Por lo que le quiero recomendar que no subestime el poder que tiene un buen plan de auditoría interna. La única forma a través de la cual nosotros podemos agregar valor real a nuestros clientes es a través de identificar el universo de auditoría interna y ampliar el mismo. Y esto impacta de forma directa en la calidad de nuestro trabajo. En base a este esquema, se hace necesario el poder incrementar el universo auditable a través de ampliar los servicios y los productos que realiza el Departamento de Auditoría Interna. Generalmente, ¿qué tipo de trabajos, qué tipo de unidades de negocio nosotros revisamos usualmente y lo incluimos en nuestro plan anual? Revisamos cumplimiento con regulaciones, procesos operativos, controles de tecnología de información. Revisamos líneas de productos, ventas regionales, actividades y servicios, temas que tienen que ver con gobierno corporativo, con procesos administrativos, divisiones de negocio, subsidiarias, registros contables, iniciativas estratégicas y aplicaciones de sistema. Todas estas tareas son importantes que sean incluidas en nuestro plan anual de auditoría interna, pero debemos de hacer un esfuerzo adicional para incluir cada día tareas que sean nuevas, que nos permitan ampliar el universo auditable y los productos y servicios que brinda el Departamento de Auditoría Interna. Por lo que me gustaría preguntarle si usted en alguna ocasión ha incluido en su universo, en su plan de auditoría interna, alguna de las siguientes actividades. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted auditó el proceso de social media en su organización? Las funciones de marketing. ¿Cuándo usted realizó una auditoría a la cultura de su organización? ¿O revisó los informes no financieros, los procesos en la nube? ¿Cuáles son sus procedimientos relacionados con la auditoría continua? ¿Con la revisión de operaciones subcontratadas? Es importante también estar alerta cuando surgen nuevos productos, mercados o servicios, los cuales pueden ser insertados inmediatamente en nuestro plan de auditoría interna anual. Para esto, es fundamental que usted conozca las iniciativas estratégicas de su organización, el comportamiento de la competencia y que pueda manejar las tendencias que tiene el mercado en que opera su organización. Un punto importante en la selección de los proyectos que serán incluidos en el plan anual es que debemos de generar valor agregado de alto impacto, por lo que cada proyecto que se incluya en nuestro plan anual tiene que ser un proyecto que cuente, tiene que ser una asignación que tenga un propósito esencial, por lo que debemos de considerar las necesidades críticas de cada una de las áreas del negocio. Tenga presente que la efectividad del informe tiene más relevancia que la eficiencia de la revisión, por lo que cada trabajo debe ser el resultado de un mejoramiento significativo, tangible a las áreas bajo examen o revisión. Por lo que cada proyecto de auditoría interna, sin lugar a dudas, debe de comenzar con un riesgo en mente. Nuestro enfoque de trabajo debe de considerar el sistema de gestión de riesgo de nuestra organización, por lo que les recomendamos que cuando esté revisando un área, tenga en cuenta información que esté relacionada con las tendencias que pueden afectar el negocio.
Debemos de evaluar el apetito de riesgo de la alta dirección a través de revisar las políticas y procedimientos, las decisiones que se toman diariamente, las minutas de las reuniones de los diferentes comités y subcomités, la filosofía gerencial y la cultura de riesgo. Debemos adicionalmente de hacer un análisis efectivo entre los reportes que genera cada una de las áreas y poder medir el impacto que tiene el riesgo y compararlo con el apetito de riesgo de la organización. Buscamos evaluar la eficiencia y efectividad de los procesos, realizar pruebas de control y procedimientos de vigilancia que nos permitan identificar de forma oportuna problemas relacionados con los riesgos y reportar los mismos a la dirección y al consejo. Para poder desarrollar estas dos tareas de forma efectiva, los auditores internos debemos de familiarizarnos con dos herramientas que son fundamentales para mejorar el enfoque de trabajo del departamento relacionado con la gestión de riesgo. La primera herramienta es la norma ISO 31000 y la segunda herramienta lo representa la norma ISO 31010. La norma ISO 31000, que fue actualizada en febrero del 2018, nos permite realizar una evaluación real de la efectividad y eficiencia que tiene el propio proceso de gestión de riesgo en tu organización, tomando en consideración los procesos de implementación y el liderazgo y compromiso que tiene la alta dirección con el desarrollo de un sistema de gestión de riesgo efectivo, que esté integrado, que haya sido realmente implementado y que sea desarrollado de una manera efectiva y eficiente. Además, que tome en consideración los procedimientos para el manejo de los riesgos. Por otra parte, la norma ISO 31010, que tiene que ver con las técnicas y herramientas de evaluación de riesgo, debe de ser un libro de cabecera para cada uno de los auditores internos, porque nos permite conocer las diferentes opciones de evaluación de riesgo que tenemos a nuestro alcance, las cuales están distribuidas en 6 grandes grupos. Cuando revisamos la norma ISO 31000, tenemos análisis y evaluaciones de riesgo que utilizan métodos de consulta, métodos de soporte, de análisis de escenario, de análisis de función, de evaluación de controles y métodos estadísticos. ¿Cuáles son algunas de las técnicas que auditoría interna podría utilizar de manera efectiva de la norma ISO 31000? Entre las mismas se encuentran el análisis bow tie o cuello de corbata, en la cual en el proceso de planificación de un proyecto podría ser muy efectivo. Porque podríamos preguntarnos, ¿qué podría originar la ocurrencia de un riesgo o un evento? ¿Cuáles son las causas que podrían hacer aparecer este riesgo? ¿Qué tipo de controles preventivos tenemos? Y si el evento ocurre, ¿qué controles de mitigación ha implementado la compañía o puede implementar para reducir el impacto y minimizar las consecuencias negativas o adversas? Otra metodología importante, incluida en la ISO 31000, lo representa, sin lugar a dudas, el análisis de causa y efecto o espina de pescado o Ishikawa, en la cual nos preguntamos, ¿por qué podría fallar una política, un procedimiento, un método, un objetivo? Y las diferentes razones son, puede haber un fallo en el proceso per se, en los recursos que se asignaron, en el personal, en los sistemas de información, o tenemos un impacto externo que no fue considerado. Entre otros métodos que podemos tomar en consideración, existe el método de curva FN y también el análisis de fiabilidad humana, la cual nos permite identificar las posibles condiciones en que el personal o algún colaborador podría cometer un error y evitarlo antes de que ocurra. Recuerde que el riesgo es un blanco en movimiento.
por lo que nosotros cada día debemos de enriquecernos con diferentes metodologías y técnicas, las cuales nos permitan llevar nuestro trabajo a un nivel superior e ir mucho más allá del simple análisis del mapa de riesgo, de impacto y probabilidad. Otro aspecto fundamental es que un error común lo representa que muchos auditores internos trabajan solos y no toman en consideración el trabajo realizado por otras áreas, como la segunda línea de defensa, por lo que debemos de tener en consideración la teoría de las 3 líneas de defensa. Tenga presente que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres ir lejos, debes de ir acompañado. ¿Cuáles áreas pueden ayudar de manera sustancial a mejorar y coordinar la evaluación de riesgo desarrollada por el Departamento de Auditoría Interna? Existen muchas, entre las que se encuentran aseguramiento de calidad, gestión de riesgo, cumplimiento, soporte de TI, recursos humanos, los diferentes subcomités de la organización, etc. Debemos de coordinar de manera efectiva nuestro trabajo con la segunda línea de defensa, con la finalidad de que no ocurran duplicidad en cada una de las tareas realizadas por las diferentes funciones y adicionalmente que el riesgo no se nos vaya entre las manos, por lo que resulta imprescindible que tengamos en cuenta el trabajo realizado por la primera línea de defensa, que lo representan los dueños de los procesos, el trabajo de apoyo o supervisión, acompañamiento desarrollado por la segunda línea de defensa, y que todo esto contribuya a mejorar de forma sustancial cada uno de los aspectos del trabajo desarrollado por la función de auditoría interna. Esto es crítico para el éxito de nuestra función. ¿Qué se espera de cada uno de nosotros? Se espera que el Departamento de Auditoría Interna tenga conocimientos profundos de cómo funciona su organización, que podamos alinear nuestro trabajo con los objetivos estratégicos de nuestra empresa y que conozcamos las necesidades y expectativas de nuestros clientes, por lo que es fundamental que tengamos el valor de innovar de formas que nuestros clientes no esperan y que podamos agregar valor real a través de crear un producto que exceda las necesidades y expectativas de cada una de las partes interesadas, adoptando un enfoque de auditoría interna basado en riesgo. Por lo que debemos de participar proactivamente en los cambios que ocurren a lo interno del negocio, entender los riesgos gerenciales y la relación que tienen estos con las prioridades corporativas. Debemos de aprender a desarrollar procesos de auditoría interna que brinden soluciones reales a nuestros clientes y facilitar un procedimiento a través del cual podamos compartir mejores prácticas con cada una de las partes interesadas. ¿Cómo podemos convertirnos cada día en un mejor auditor? Te tengo 10 recomendaciones. Recomendación número 1. Aprende sobre normas para la práctica profesional de auditoría interna. Aprende sobre control interno. 3. Aprende sobre gestión de riesgo. 4. Aprende sobre fraude. 5. Aprende sobre análisis del proceso. 6. Aprende sobre todo lo que tiene que ver sobre el sector que opera tu industria o la empresa en la cual tú trabajas. 7. Aprende sobre tecnología de información y el impacto que la tecnología tiene sobre los procesos del negocio. 9. Aprende sobre gobierno corporativo. Y 10. Nunca, pero nunca dejes de aprender
y mejorar de forma sustancial cada uno de los aspectos del trabajo, lo cual te permitirá agregar valor real en cada una de las tareas que tú desempeñes diariamente. Esperamos que cada una de las ideas que hemos compartido durante la última media hora hayan podido contribuir a mejorar de forma sustancial el enfoque y la perspectiva de gestión de riesgo de tu departamento de auditoría interna. Antes de concluir, me gustaría recordarles que durante el próximo mes de septiembre estaremos en Lima, Perú, desarrollando 2 cursos talleres a través de la prestigiosa organización Auditul. Del 24 al 25 de septiembre estaremos desarrollando el curso taller Plan de Auditoría Interna basado en riesgo, en el cual compartiremos y ampliaremos muchas de las ideas que compartimos durante esta conferencia. Vamos a hablar sobre la importancia de colocar la evaluación de riesgo como el epicentro del trabajo de auditoría interna. Y también los días 26 y 27 de septiembre desarrollaremos el curso taller Diseño Efectivos de Informes de Auditoría Interna, en el cual conoceremos técnicas, herramientas y mejores prácticas, las cuales estamos totalmente convencidos que llevarán la calidad del informe de auditoría interna realizado por tu departamento a un nivel superior. Te esperamos en el mes de septiembre en Lima, Perú, en el desarrollo de estos 2 magníficos cursos talleres. Para finalizar, me gustaría compartir con cada uno de ustedes una reflexión de Edward Pousset-Casal, quien tiene la fórmula del éxito. ¿Te gustaría ser exitoso? De acuerdo a Edward Pousset-Casal, para vivir plenamente, lo que tú debes de hacer es encontrar esa actividad que te hace vibrar, que te apasiona. Entonces, dedícate en cuerpo y alma a practicarla y convertirte en un experto de esa actividad. Luego, comparte este don con el resto de los seres que te rodean. Y lo más importante, nunca dejes de aprender. Muchas gracias por compartir este periodo de tiempo con nosotros. Que el Señor te bendiga y muy buenas noches.